Iniciamos contigo, Señor, este día, los hermanos, los que estamos aquí reunidos, juntos, siendo diferentes, pero buscando siempre esa armonía que tú demandas en las Escrituras. Porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en ese habitar juntos en armonía, desciende la bendición por las barbas de Aarón, por el sacerdocio, hasta los pies, ungiendo, limpiando, apartando para tus grandes propósitos espirituales a toda la iglesia. Tú te mueves en la armonía de los diferentes, pero con un solo sentir, porque la iglesia es la reunión de los que en sus caracteres son diferentes, pero que son en un solo sentir, una unidad, y en una sola gracia, porque por la gracia todos somos tuyos, Señor. También tenemos precisamente esa unidad. En una misericordia infinita, ahí tenemos esa unidad. Y en un propósito que es ahora mostrar la verdad por encima de las mentiras, ser luz en medio de tanta oscuridad y esperanza, en medio del dolor, la desesperanza, la derrota, o que muchas personas siembran con falsas semillas, una esperanza que no es para nosotros llevarlo a la verdad, para que ya no viva ni en desesperanza ni con falsas esperanzas estamos nosotros. Porque en un solo espíritu, por un solo espíritu fuimos bautizados, fuimos limpiados, fuimos apartados, por ese mismo espíritu también recibimos el poder para testificar. Señor, damos gracias por lo que quieres hacer esta mañana. Aquí estamos delante de ti. Sigue instruyéndonos, sigue guiándonos, sigue capacitándonos, fortaleciéndonos, sigue haciéndonos competentes para la buena obra. Bendecimos por tanto y por las expectativas que tú tienes esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones a todos. Y vamos a mirar este tema con gratitud por lo que el Señor ha hecho, pero también con responsabilidad. Acerca de lo que el Señor ha hecho, estos son dos pensamientos que debemos tener muy claros. Gratitud por lo que ha hecho y responsabilidad precisamente por lo que ha hecho en nosotros para que nosotros responsablemente enseñemos a otros. El tema se titula Mira las guerras de otros. Pero ¿cómo las miramos? ¿Con el morbo de aquellos que le gustan ver a los demás pelear para satisfacerles? Por supuesto no. Por supuesto no, como uno con los ojos del chismoso que le gusta ver a los demás en problemas para tener una alegría insidiosa, malvada, ¿no? Sino más bien, aquí también guardándonos de algo que podemos cometer, un error que podemos cometer como cristianos. Y es que hemos alcanzado la paz, el Señor nos ha dado paz. Y a veces podemos caer en la tentación de que cuando ya el Señor ha acomodado nuestra vida, pues precisamente nos sentimos cómodos en esa vida. Es justo que nos sintamos cómodos en la vida que el Señor nos ha dado, pero que solamente nos refugiemos en eso. Entonces ya yo estoy bien, allá los demás. Pues cuando el Señor hace esa obra en nosotros, ¿qué nos toca? Primero que todo, cierto que el Señor nos da paz, sí. En Juan 14:27 queda claro. El mundo dice que proporciona una paz y nos proporciona una paz, pero es la verdadera paz, porque a veces lo dice y a veces lo hace el mundo, pero es la verdadera paz, la paz que tiene un respaldo espiritual sobrenatural, la paz por la que Cristo vino acá para enseñarnos a tener paz y que luego murió para que nosotros recibiéramos el Espíritu que nos da paz, el Espíritu Santo. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Primero, hay dos excelentes noticias y después una tercera que está asociada a estas dos primeras. La primera, Él viene a dar una paz. Él viene a darnos paz. Para eso vino. Y la segunda, la paz que da Él es mejor que la paz que da el mundo. No depende de la circunstancia. De hecho, el mundo, ¿cómo ofrece paz? Circunstancia. Antes había guerra, ya no. Antes había ladrones, bueno, los llevamos a la cárcel. Antes no tenías dinero, ahora te doy. Pero todo lo que el mundo da puede desaparecer, o todo lo que el mundo quita que me afecta la paz puede volver. Los ladrones pueden volver, la enfermedad puede volver.
el dinero que hoy tengo puede escasear. La paz del mundo no está firme y por eso hay naciones que están en paz y después entran en guerra. Y ni hablar de familias o individuos. La paz del Señor es duradera, va por encima de las circunstancias, es sobrenatural. Y por eso, como les había dicho, hay dos buenas noticias y la tercera asociada a las dos primeras en este versículo, Juan 14:27. La primera, Cristo vino a darnos paz. Segunda, es mejor que la paz del mundo. No es circunstancial y no tiene por qué ser pasajera, a menos que nosotros apartemos de que nos da paz. Así que la tercera es, no debemos tener miedo. Ahora, yo sé que en algunas áreas de nuestro ser, antes había guerras, antes había batallas, antes había problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que los pecados son los que nos generan guerras a nosotros. Vamos a Gálatas 5. ¿Por qué hay muchas guerras en nuestro corazón? ¿Por los pecados nuestros, los de otros o los de ellos y nosotros? O sea, porque estamos en colectivo, estamos trabajando en equipo con el pecado. En Gálatas 5, 20, 21. Dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os admonestos, como ya os lo he dicho, antes que los que practican, o los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí habla de una eternidad, por supuesto, quienes no se arrepienten. Pero mientras tanto, en el interín, ¿de dónde vienen los pleitos también? De nuestras bajas pasiones. De ahí vienen las guerras, por supuesto. Y esas bajas pasiones, y eso lo establece la carta de Santiago, la epístola de Santiago, pero sin salirnos de Gálatas 5, vemos que la idolatría, la hechicería, la enemistad de pleitos, todo esto causa problemas. Nuestros pecados causan problemas, generan guerras. Y en la oferta del Señor está en los versículos 22 y 24 de Gálatas, del 22 al 24 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne me busca problemas con mis pasiones y deseos. ¿Por qué golpearon a una persona? A lo mejor por la maldad de los que lo golpearon o por la maldad de aquel que hizo algo que le llevó a ser víctima, ser golpeada. Hay pecados que generan dificultades, reyertas, muertes incluso. Y nosotros, por el fruto del Espíritu Santo, tenemos el dominio propio, la mansedumbre, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todos estos atributos que nos alejan y nos alejan de las guerras y nos produce paz. Ahora, ¿cuál es el problema que a veces nosotros tenemos? Que la paz nos aleja. Ya, yo estoy bien, ¿por qué meterme con lo que está mal? ¿Qué hago con la paz que me produce haber vencido el pecado? Entendiendo también, por ejemplo, el miedo, la ansiedad. Cargar con la ansiedad es un pecado porque el Señor dice, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Cargar con esa ansiedad es no depender de Dios y es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo comienzo a echar toda mi ansiedad sobre Él, así que tengo paz. Aprendo a no ser llevado por el rencor, así que no estoy siempre con esa ira y esa amargura. Tengo paz. Ya no dependo de la respuesta de los demás porque en cuanto al amor, porque entiendo, conozco y creo el amor que Dios tiene para mí y por eso tengo paz. Si los demás no me aman, yo tengo paz, no tengo hambre de amor. Entonces vemos cómo el reino de los cielos, el reino de Dios va poniendo, donde pone el pie, pone la paz. Y hay áreas donde yo tenía mucho sufrimiento y ahora tengo paz. Pero vuelvo y repito, el error a veces es que nosotros nos aislamos. Ah, bueno, ya yo estoy bien. Gracias al Señor ya no sufro esas cosas tan terribles. ¿Es la postura del Señor? ¿Es lo que Él quiere con nosotros? Por supuesto, le puedo garantizar, no. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo vivía con esa paz permanente. El Señor Jesucristo siempre estaba bien. ¿Y qué nos dice en Mateo 9 sobre
nuestro Señor Jesucristo, que siempre estaba en paz porque no hay pecado que lo dominara ni había consecuencias de pecado. Porque recuerden, el pecado nos domina poniendo en nosotros celos, iras, contiendas, angustias, paranoia, muchas cosas muy tristes, pero también nos busca problemas con la gente. Porque por mis iras vienen las consecuencias, los ataques, la violencia, las conspiraciones contra mí por las cosas que hago mal. Jesucristo no hacía nada de esto. Y tenía la conciencia tan limpia que si incluso se buscaba alguna consecuencia, como que lo querían apedrear, lo criticaban, lo atacaban verbalmente. Él tenía la paz, yo estoy haciendo lo correcto. Ustedes están mal, yo estoy bien. Así que, ¿de qué me voy a sentir culpable? ¿Por qué? Por hacer lo correcto. Por obedecer al Padre. Bueno, el Señor Jesucristo, que tenía la paz de que todo lo hacía correctamente, que no tenía por qué buscarse problemas ni con señoras ajenas, ni con señores, ni con deudas, ni nada, vivía esta vida que vemos manifestada en cuanto a su responsabilidad a los demás. Mateo 9, del 35 al 36. Vamos a Mateo 9, del 35 al 36. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a detenernos ahí. Un Jesucristo que podía sentir la paz. Yo hago lo que tengo que hacer. Mi vida es útil. Y no solo es útil, sino tiene el poder de Dios porque lo que yo hago es en obediencia al Padre. No hacía nada de su carne porque hasta a veces hacer cosas en la carne a nosotros nos da la duda. No sé, estoy haciendo esto, pero ¿y si no resulta? Pero cuando yo hago lo que Dios me ordena, yo sé que tendrá resultados. Recuerden que el Señor Jesucristo buscaba al Padre aun cuando era de noche. Antes que saliera el sol, mucho antes, él ya estaba en conexión con el Padre para cumplir su voluntad. Siendo Dios, porque Jesús es Dios, está en conexión y unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Así que él cumplía y él podía regodearse en eso, yo hago las cosas bien. Pero en el versículo 36 vemos algo muy interesante, importante y que a veces nosotros no lo vivimos. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él podía estar bien, pero permitía, se inclinaba que su corazón se quebrantara porque los demás estaban desamparados, estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor, estaban en peligro, estaban separados unos de otros por los pecados de unos y otros. Estaban sufriendo. O sea, los demás sufrían lo que él no. Y él, en vez de mirar desde lejos y decir, uff, qué bueno que yo no vivo esto, se acercaba a ellos. Es más adelante él le dice a los mismos discípulos que estaban al lado de él, le dijo, oren, hay mucha mies, hay mucho trabajo que hacer. Lo que necesitamos son obreros para que trabajen a estas personas que están desamparadas y dispersas, que están como ovejas que no tienen pastor y los lobos están prestos a devorarlas, a destruirles la vida. Que yo esté bien, a veces me lleva a equivocarme, bueno, a encerrarme en mis propios muros. Más bien tengo que mirar a los demás. Tengo que, en mi paz, mirar las guerras de otros para atender las guerras de otros. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué puede ser una gran motivación? Y que esto también me lleve a mí a expandir el evangelio. Yo puedo ver muchas necesidades, pero sobre todo, qué bueno cuando en algunas zonas, en algunas áreas de mi corazón, de mi vida, yo, habiendo sufrido, ahora tengo paz y me permite acercarme a otros. Bueno, tal vez usted no ha sufrido algunas cosas y en eso usted tiene palabra. Tal vez usted no ha sufrido el sobrevivir a una enfermedad terminal y le toca atender a la persona que tiene enfermedad terminal. Ahí dele palabra, ore por esa persona. Pero, ¿qué ocurre cuando, como un agregado, usted ve a alguien que está sufriendo las cosas que antes usted sufría? El que fue adicto a las drogas y el Señor le sanó, ve a los adictos.
Cuando usted sufrió de soledad y el Señor ahora es su compañía, pero ve a otras personas mendigando amor. Cuando usted sufrió de violencia, el Señor le libró esa violencia y ahora ve a otros que son víctimas de la violencia. Ahí donde usted tiene paz, aprende, fortalece, cuida esa paz, pero también atraiga a otros que tienen guerras. Yo te voy a enseñar cómo el Señor me sacó de esto. Voy a llegar a tu necesidad de la mano de mis respuestas. Quiero que aprendas lo que el Señor a mí me enseñó. Es necesario, sí, es una valiosa oportunidad, sí, y sobre todo un tesoro para ellos. Porque para nosotros es una oportunidad de cumplirle al Señor, y eso nos satisface, pero imagínense cuánto será para aquellos que tienen esa necesidad encontrar la respuesta. Si para usted es muy bonito, para los demás será precioso, será fundamental, debido a muerte. Llegar a esas personas que están sufriendo las guerras que nosotros ya superamos. Esto no quiere decir que si yo soy un exalcohólico, solamente voy a atender a los alcohólicos. No, voy a atender a los que están sufriendo otras situaciones. Yo todavía no he vivido una enfermedad terminal, pero he atendido a gente con enfermedad terminal. Pero por el otro lado, ¿por qué no aprovechar todo lo que el Señor me enseñó en esas guerras donde Él puso su paz para hablarle a esas personas? O sea, yo puedo hacer un ministerio con las personas, por lo menos en mi caso, por lo que yo he hablado y que ustedes conocen, en mi caso, por ejemplo, con las personas que están sufriendo todavía de alcoholismo, porque yo lo viví. El Señor me quitó, me quitó esa necesidad, fue milagrosamente, y ya puedo decirle a los demás cómo vencer esto. Eso antes era para mí una guerra, eso era y me dominaba, batalla tras batalla me dominaba el alcohol, la necesidad de la bebida. Pero también hay otras guerras que ya no son, o hay paz donde antes había guerra, por lo menos también llegué a vivir orfandad, llegué a sufrir la orfandad. La depresión, era depresivo, tremendamente depresivo. Y el Señor quitó la devastación de la depresión en mi vida y ahora le puedo enseñar a otros. Debo ser competente para todas las zonas, sí. Pero en esas áreas, y examine su vida, ¿cuáles son las guerras que ya no están en su corazón? ¿De qué le libró el Señor? De la depresión, de la culpa, porque puede ser también que viva muchas culpas por las cosas que hizo. Pero el Señor ahora, por su gracia, por su misericordia, le ha quitado los efectos de la culpa. Busque a otros que todavía no pueden levantar cabeza porque se sienten abrumados. Enséñeles a, primero que todo, a experimentar el perdón de Dios, producto de un genuino arrepentimiento, pero también a enmendando, restituyendo, ya no sean manipulados por las culpas, porque hay gente que, por ejemplo, vamos a poner este énfasis en la culpa, de repente tú ese sentir, porque tal vez usted está viviendo eso o está viendo a alguien que no puede levantar cabeza porque se siente culpable de los errores. Por la culpa, nosotros no entendemos la gracia de Dios, no entendemos el perdón de Dios, no nos acercamos a Dios aunque Él nos haya perdonado, porque nos arrepentimos auténticamente, pero también por la culpa a veces somos manipulados. Hace años pasó esto, pedí perdón, el Señor me perdonó, el Señor me restauró, pero me dejo manipular de personas que digan, mira lo que hiciste. Y me someto a esas personas y a veces me dejo humillar de otras personas, manipular porque no he entendido el perdón. Si usted ya entendió, bueno, vamos a poner dos escenarios. Tal vez usted todavía hoy no ha superado la culpa. Experimenta el perdón de Dios, fruto de un genuino arrepentimiento, porque si usted se confesó su pecado, Señor, le perdonó su pecado y le limpió de esa maldad. Pero tal vez ya usted ha superado eso y dice, ¿de qué le habla a otras personas? Bueno, mire, todavía hay gente a su alrededor que no supera la culpa y no se acercan a Dios, se sienten mal delante del Señor o son manipulados por otros. Enséñales a ser libres, a tener paz.
Eso nos hace a nosotros ser como Cristo en el sentido de que Él, teniendo un corazón lleno de paz, de hecho Él era la paz, Él es la paz, o sea, era la paz como ser humano, siendo Dios, siendo humano, ahora ascendido a los cielos a diestra del Padre, Él sigue siendo nuestra paz, y sin embargo Él decía, yo no sé ustedes, yo estoy bien. No, Él miraba con compasión. Miremos a los que no tienen lo que nosotros hemos alcanzado. Lo que el Señor puso en otro alcanzó en nosotros. Llevemos a otros. Esto es estar conectado a la necesidad de mucha gente. En Mateo 28, del 18 al 20, el Señor, antes de partir, ya en las postrimerías de lo que iba a ser ya estar a la diestra del Padre, dijo lo siguiente, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí no dijo, bueno, ustedes ya la alcanzaron, quédense en casa, miren por la ventanita a los demás y dicen, ay, pobrecitos de ellos. No, enséñenles, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dentro de esas, alcanzar la paz. El Señor nos enseña a alcanzar la paz por medio de Él, porque Él es la paz. Ahora enséñenles a otros, muchas cosas más, por supuesto. Claro, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que sean lavados de sus pecados, por supuesto. Confirmando que como creyentes del Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él los levantó a los muertos, ellos son salvos y son limpios. Pero enséñenles también cómo ustedes alcanzaron su paz. La paz no es para encerrarnos, es para disfrutarla y ahora extender esa paz a los que están en guerra por causa de sus pecados, los pecados de otros o el conjunto de los tuyos más los míos, los pecados. Vamos a hacer esto y es una forma maravillosa también de evangelizar, de ganar almas para la eternidad. Y pregúntele al Señor y Él responderá, ¿dónde están esas personas? Enséñame a hablarles y que mi testimonio sea la paz de ellos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos has dado paz. De hecho, si este tema nos ha llevado a entender que todavía hay zonas, hay áreas de mi vida, aspectos de mi vida donde todavía estoy en guerra, si te busco a ti, dependo de ti, dejo que tú trates mi corazón, voy a tener esa paz. Pero una vez alcanzada esa condición tan maravillosa, la paz que tú viniste a darnos, que no es la que da el mundo, llévanos a los que están todavía en zozobra, en guerra, en dolor, para enseñarles quién es el Cristo que vino para dar paz. Que es nuestra paz porque tú eres la paz. Llévanos a ser como tú, que estando pleno en todo, entonces no miraba solamente tu corazón, miraba a los que estaban como ovejas sin pastor, dispersas, expuestas a los lobos. Y ahí es donde miramos la guerra a los demás para presentarles al príncipe de paz. Esta es una forma de amar como tú quieres que amemos al prójimo. Gracias, Señor, por esta instrucción que debe ser para nosotros una orden y motivo de oración si no sabemos quiénes son, aquellos que necesitan de tu paz para que entonces vayamos a ellos. Y si ya sabemos, para que tú nos des las armas espirituales, la sabiduría, la pureza, la persistencia, todo lo que necesitamos hasta alcanzar la paz en el corazón de ellos. Es lo que tú quieres y es lo que disfrutaremos hacer y lo que sobre todo muchos disfrutarán más cuando ya no estén acosados por el miedo, el rencor, la depresión y todo que produce sus propias guerras. Señor, bendecimos esta palabra hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.